Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es números complejos, segunda parte. En este caso vamos a ver lo que es un número complejo. Todo número complejo se define como par ordenado A, B de componentes reales. Por ejemplo, tengo el valor z, que es un par ordenado A, B. O simplemente se puede representar por z igual a más b multiplicado por la unidad imaginaria, donde a va a ser la parte real de z. Se denota por re de z, que esto es igual a el valor de a. El valor b va a ser la parte imaginaria de z. Se denota por im, que me indica imaginario de z, que es igual a b, donde i también va a ser la unidad imaginaria. O sea, esta es la forma de un número complejo. Tenemos los tipos de números complejos. Tenemos cuando se trata complejo real. Es aquel complejo que carece de la parte imaginaria. Entonces yo tengo mi número complejo z, que va a ser igual a más, como no tiene número imaginario, sería 0 por i, que a su vez va a ser igual a. Entonces esto vendría a ser, sin la unidad imaginaria, va a ser mi complejo real. Tengo el complejo imaginario puro. Es aquel complejo que carece de la parte real. Entonces sería z, número de complejo, igual, como es imaginario puro, no tiene la parte real. Sería en este caso 0, más b multiplicado por i. Entonces yo puedo decir que z va a ser igual a b por i. Tengo el complejo nulo. Es aquel complejo cuyas partes real e imaginaria son 0. Entonces mi número complejo z va a ser igual a 0 más 0 por i, que esto a su vez va a ser igual simplemente a 0. Tenemos las definiciones. Tenemos complejos iguales. Dos complejos van a ser iguales si tienen sus partes reales y sus partes imaginarias iguales. Tengo un número complejo a más b multiplicado por i. Y esto dicen que es igual a c más d multiplicado por i. Entonces yo puedo decir que si estos complejos van a ser iguales, tanto el valor real a y c van a ser iguales. Y también la parte imaginaria b va a ser igual a d. Si se cumple eso, voy a decir que esos dos complejos son iguales. Tenemos el complejo conjugado de z, representado por la letra z en este caso y una raya arriba. Entonces, son aquellos que tienen la misma parte real, pero de signo contrario su parte imaginaria. Entonces tengo el complejo z, que es igual a más b por i. Si yo quiero hallar el conjugado del z, eso va a ser simplemente igual. El valor real se mantiene, en este caso cambia la parte imaginaria. Si acá es más b por i, ahora va a ser menos b por i. Si el complejo conjugado, la parte imaginaria cambia de signo. Tengo el complejo opuesto de z, representado por z y un asterisco. Son aquellos que son iguales, pero de signos diferentes, tanto en su parte real como en su parte imaginaria. Entonces yo tengo el número complejo z, que es igual a más b por i. Si yo observo el complejo opuesto o el valor opuesto del número complejo, simplemente se representa por z asterisco igual a menos a menos b por i. En este caso se cambia de signo a tanto la parte real como la parte imaginaria. Tenemos las operaciones con números complejos. Tenemos z1, que va a ser un número complejo que es igual a más b por i. Tengo z2, que es otro número complejo que es igual a c más d por i. En una adición de números complejos viene a ser de la siguiente forma. z1 más z2 va a ser igual al número complejo z1, que es a más b por i, más el valor del complejo, que es z2, que es c más d por i. Cuando yo tengo una suma, simplemente sumo la parte real, sería a más c. Esto más la suma de la parte imaginaria, sería b más d, todo eso multiplicado por i. Así se suma dos números complejos. De la misma forma con la sustracción. Si tengo z1 menos z2, esto va a ser igual a más b por i menos c más d por i. En este caso, cuando resta, resto la parte real, a menos c más d, b menos d. O sea, resto la parte real más resto la parte imaginaria. Todo eso multiplicado por i. Cuando tengo multiplicación de números complejos, tenga z1 por z2, esto va a ser igual al número complejo a más b por i por c más d por i. Cuando tengo multiplicación de números complejos, viene a ser de la siguiente forma. Multiplico primero los valores reales, a por c.
menos, siempre se coloca menos, multiplico los números imaginarios, b por d. Entonces tendría a por c menos b por d. Luego esto que va a corresponder a la parte real, más le agrego la parte imaginaria. Como ya multipliqué a por c, ahora le toca multiplicar a por d. Y entonces sería a por d más b por c. Entonces sería a por d más b por c. Todo esto lo agregas o multiplicas la unidad imaginaria. Entonces quiere decir que esto va a ser la parte imaginaria, esto va a ser la parte real. Tenemos la división. Tengo yo los números complejos y lo voy a dividir. Cuando tengo una división, lo que voy a hacer es a la parte del denominador, voy a multiplicarle por su conjugado. En este caso, si es c más d por i, se lo multiplico por su conjugado, que es c menos d por i. Tanto abajo como arriba para que no afecte la expresión. Entonces tendría en la parte superior multiplicación de números complejos. Entonces sería a por c, en este caso sería menos b por menos d, que sale menos b por d. Y eso operando saldría positivo. Eso vendría a ser la parte real más la parte imaginaria sería a por menos d más b por c. Y eso agregar la unidad imaginaria. Y abajo tendría c más d por i por c menos d por i. Como veo que son los mismos valores con signo cambiado, sería diferencia de cuadrados. En este caso sería c al cuadrado. Acá se le va a agregar más el número que acompaña la unidad imaginaria. Sería d al cuadrado. En este caso ya no va la unidad imaginaria. Y continuaríamos con la operación. Pero esto es lo que se hace cuando se divide. Se multiplica el denominador por su conjugado. Tenemos la representación gráfica de un número complejo. La representación se realiza en un plano, al cual llamaremos plano complejo o plano de Gauss, donde el eje X vamos a denotar como eje real y el eje Y como eje imaginario. O sea, yo tengo mi plano, al eje X que le correspondía en esta posición horizontal se le va a llamar eje real. Y al eje Y le corresponde eje imaginario. Entonces, la forma cartesiana de un complejo. Tenemos la forma binómica que viene a ser z igual a más b por i. Es la representación binómica de un número complejo. En la forma cartesiana sería z igual a b, donde a me va a indicar la parte real y b me va a indicar la parte imaginaria. Entonces ubicamos ese punto que se llama fijo con las coordenadas a, b, donde a me va a indicar la parte real y b me va a indicar la parte imaginaria. De este punto origen, que se le llama polo, hasta el punto a fijo, a esa distancia se le llama módulo, representado por un z entre dos barras. Todo eso va a ser igual raíz cuadrada de a, que es la parte real, al cuadrado, más b, que es la parte imaginaria, al cuadrado. Con eso yo puedo sacar el módulo de mi número complejo. Tenemos la forma polar y la forma trigonométrica. Es polar o trigonométrica. Si el complejo z que es igual a más b por i. Tenemos nuestro plano complejo donde acá tengo la parte real, llamado también eje polar, y la parte imaginaria. Tengo mi punto o a fijo que está formado por a, b, donde a pertenece a los reales y b pertenece a los valores imaginarios. Tengo el valor de z, que es el módulo entre barras, que es igual a raíz cuadrada de la parte real a al cuadrado más la parte imaginaria b elevada al cuadrado. Si yo este valor, que es un número complejo, lo voy a convertir a un valor polar o trigonométrico. Se va a trabajar con las razones trigonométricas. Entonces yo observo aquí que recordando lo que quiero sobre lo que tengo, este valor de acá va a ser módulo de z por el coseno, en este caso, de un ángulo θ. Tener presente que este ángulo de aquí se le llama argumento de z, que viene a ser el ángulo θ. Entonces yo digo acá, donde argumento de z, o sea, representado por ARG de z, es el ángulo de inclinación con respecto al eje real positivo. Y ese ángulo varía de 0 hasta 2π. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar argumento. Entonces yo puedo definir con eso que el lado que está acá en el eje real va a ser representado por el módulo multiplicado por el coseno, en este caso del argumento o al ángulo θ. Y esta parte superior o esta parte vertical va a ser representado, que es la misma medida de aquí, va a ser representado por el módulo multiplicado por z, perdón, el módulo multiplicado por seno
en este caso del ángulo teta. Entonces, del gráfico obtenemos que z es igual a más b por i. Ya sabemos el valor del número complejo. Entonces, donde a vale el módulo de z por el coseno de teta y b va a valer el módulo de z por el seno de teta. Entonces, una vez que tengo esos valores, vamos a reemplazar y formar nuestro número complejo en forma polar o trigonométrica. Entonces, tendría que z va a ser igual al módulo de z, todo eso multiplicado por el coseno de teta, más i multiplicado por el seno de teta. Recuerda que esto le correspondía a la parte real y esto le corresponde a la parte imaginaria. Entonces, esto sería la forma trigonométrica o polar de mi número complejo. Una forma abreviada tendría que z, que es igual al módulo de z por el coseno de teta más i por el seno de teta. El coseno de teta más i, la unidad imaginaria multiplicado por seno de teta, va a ser representado en su forma abreviada por c i s del ángulo teta. Entonces su forma abreviada sería z, que es igual al módulo de z por c i s del ángulo teta. Con el número complejo en forma abreviada o polar podemos hacer multiplicaciones. Por ejemplo, tengo un teorema. Dado los complejos z, o sea, todo esto está representado en forma trigonométrica, z, que es igual al módulo de z, todo eso por coseno de alfa más i seno de alfa. Y w, que es igual al módulo de w por el coseno de beta más i seno de beta. Si yo multiplico estos valores, vendría la siguiente forma, z por w. Multiplico esos dos valores complejos. Eso sería igual a la multiplicación de ambos módulos, de z y de w. Todo eso por el coseno de la suma de los ángulos, en este caso alfa más beta, más i por el seno también de la suma de los ángulos, alfa más beta. Entonces así sería la multiplicación de dos números complejos en la forma trigonométrica. Y si veo la división, sería z sobre w, va a ser igual a la división entre los módulos, módulo de z entre el módulo de w, y eso multiplicado por el coseno, en este caso, los ángulos se van a restar. Sería alfa menos beta más i por el seno también de alfa menos beta. Entonces tener presente cuando se multiplique y cuando se divide el número complejo en forma polar o trigonométrica. También tenemos operaciones con los argumentos, o sea, con los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo el argumento de z y w, eso se puede representar o se va a igualar al argumento de z más el argumento de w. De la misma forma, cuando divido, tengo el argumento de z entre el argumento de w. Eso va a ser igual al argumento de z menos el argumento de w. Tener presente que eso trabajamos con los argumentos o los ángulos. Tenemos el teorema de Mott, conocido también como la potencia. Este teorema se usa para valores cuando están con exponente. Tengo mi número complejo en forma polar, z, que es igual a módulo de z, todo eso multiplicado por el coseno de teta más i por el seno de teta. Este valor de n, por favor, lo borras, no va ahí. Entonces, ¿qué tendría? Si yo leo a un exponente, por ejemplo z, lo leo a un exponente n, eso va a ser igual al módulo de z elevado a un exponente n, todo eso multiplicado por el coseno. Ese exponente n va a multiplicar con el ángulo, más i seno, el exponente teta se multiplica con el exponente n se multiplica con el ángulo teta. Quiere decir que en este caso el módulo se le eleva al exponente y en los valores trigonométricos el ángulo se multiplica con el exponente. Sería n por teta más i por el seno de n por teta. Para todo n que pertenece a los números enteros. Por favor, acá no es n, acá lo borras. Acá es i seno de teta. Corrígelo acá, por favor. Tenemos el teorema de Euler o conocido en la forma exponencial. Entonces yo tendría que e elevado a la i por teta, por el ángulo teta, eso va a ser igual al coseno de teta más i seno de teta. Entonces, el coseno de teta más i seno de teta, eso se puede representar en forma exponencial, que va a ser igual a e elevado a la i por el ángulo teta, donde e va a ser la base del logaritmo neperiano, o sea, e va a ser igual a 2,7182 puntos suspensivos. O sea, e es la base del logaritmo neperiano o el número neperiano. Y teta va a ser el argumento en radianes. Entonces, representamos el número complejo en su forma exponencial, sería z igual a módulo de z, todo eso multiplicado por e, por el número neperiano, elevado a la i, por el ángulo o argumento teta. Tener presente que el ángulo se representa en radianes.
donde el ángulo θ también se puede representar por el arco tangente, en este caso B, sobre A, la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar, en total 7 ejercicios, su respectiva tarea. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular el valor real de z más el valor imaginario de z. Y me dan que el número complejo z es igual a 1 menos i, todo eso elevado al cuadrado, más i a la 9, más i elevado a la 20. Entonces tenemos que hallar el número complejo z y sacamos la parte real imaginaria. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces acá tenemos una operación en el sistema complejos. Tengo que 1 menos i elevado al cuadrado. Eso por propiedad yo sé que vale menos 2 veces i, más i elevado a la 9. Ese i elevado a la 9 es un 8, que viene a ser un múltiplo de 4, así que es 8 más 1. Y esto va a ser más ese i, que viene a ser un múltiplo de 4, o sea, un 4 por 5, que viene a ser un exponente múltiplo de 4. Entonces yo voy a tener que z va a ser igual a menos 2i, más i elevado a un múltiplo de 4 más 1, simplemente es i, más i elevado a un múltiplo de 4, eso va a ser igual a 1. Entonces yo tendría acá que z va a ser igual a menos 2i más i, eso va a ser simplemente menos i, todo esto más 1. Entonces yo tengo que el número complejo va a ser igual a 1 menos i, de las cuales yo puedo observar aquí que la parte real del número complejo de z va a ser igual a la parte real es 1. Y la parte imaginaria de z va a ser igual. Recuerda que la parte imaginaria es el número que acompaña ahí. Viene a ser en este caso 1. Entonces también sería 1. Como a mí me piden la parte real de z más la parte imaginaria de z, vamos a reemplazar. La parte real de z es 1 más la parte imaginaria es 1. Perdón, acá es menos 1, entonces acá sería menos 1. Acá también es menos 1. Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, recordar, ese es mi número complejo. La parte real de z es 1. La parte imaginaria es el que acompaña ahí, que en este caso es menos 1. Entonces es menos 1. Entonces haciendo la suma, la parte real de z que es 1, la parte imaginaria de z es menos 1, sería 1 menos 1, 0. Entonces 0 es la respuesta del ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el valor de m, se me piden hallar m, si el siguiente complejo es imaginario puro. Entonces me dice que z es un número complejo que es imaginario puro. Pero para eso vamos a desarrollar esto. Yo observo aquí que tengo una división de números complejos. Entonces vamos a hacer la operación de la división. Entonces yo tendría que z va a ser igual a 3 menos m multiplicado por i, todo esto sobre 1 más 2 multiplicado por i. Lo que voy a hacer aquí es, cuando tengo división, a la parte del denominador le multiplico por su conjugado, que viene a ser los mismos valores, 1 y 2i. Pero el conjugado de este número complejo viene a ser menos 2i. Se cambia de signo el valor que está acompañando a la unidad imaginaria. Entonces, para que no afecte, arriba también sería 1 menos 2i. Entonces vamos a hacer esas multiplicaciones. Entonces yo tendría aquí que z va a ser igual. Tengo una multiplicación de números complejos. Sería 3 por 1, 3. Menos m por menos 2 es menos por menos más. Sería 2m. Todo esto corresponde a la parte real. Más, ahora vamos a ver la parte imaginaria. Sería 3 por menos 2, menos 6. Menos m por 1, menos m. Acá sería menos m. Todo esto multiplicado por i. Ahora vamos a ir por la parte de abajo, que vendría a ser el primero al cuadrado más el segundo valor elevado al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Esa es la propiedad que estamos haciendo para la división. Yo tendría que z va a ser igual aquí. Tengo 3 menos 2m
más menos 6 menos m, todo eso multiplicado por i. Y abajo sería 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, 4. Tendría z es igual 3 menos 2m, este menos menos sale, sería menos 6 más m, todo esto multiplicado por i. Todo esto sobre 1 más 4, 5. Entonces yo tengo una fracción. Lo que voy a hacer es dividir, esta fracción voy a dividir en dos fracciones. Entonces yo tendría de la siguiente forma. Z va a ser igual 3 menos 2m sobre 5. 3 menos 2m sobre 5. Menos 6 más m sobre 5. 6 más m, todo esto sobre 5. Esto multiplicado por la unidad imaginaria. Ahora ya tengo mi parte real, mi parte imaginaria. A mí me dicen que es un complejo imaginario puro. Entonces yo sé por definición que el número complejo imaginario puro viene a ser de la siguiente forma. Z es igual a A más B por I. Donde, cuando es complejo imaginario puro, el valor de A, que es la parte real, es igual a 0. Entonces yo podría decir que Z es igual simplemente a B por I. Entonces, copiando el ejercicio, sería Z, que es igual a 3 menos 2m sobre 5, menos 6 más m sobre 5. Todo esto multiplicado por i. Como es un complejo imaginario puro, este valor es igual a 0. Entonces podemos hacer la igualdad. Tendría que 3 menos 2m sobre 5 es igual a 0. 5 pasa a multiplicar, sería 0. Y me quedaría 3 menos 2m es igual a 0. Menos 2m pasa al otro lado para que sea positivo. Entonces tendría que 2m positivo va a ser igual a 3. El 2 paso a dividir y tendría que el valor de m va a ser igual a 3 sobre 2, porque el 2 está pasando a dividir. Y como me piden hallar el valor de m, entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, sea el complejo W, que está representado por la forma trigonométrica o polar de un número complejo, vamos a reducirlo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es reducir. Como está representado en forma polar o trigonométrica, nuestro número complejo hay que recordar las propiedades. En este caso vamos a recordar el teorema de Moix. Me dice, cuando yo tengo un número complejo que está en la forma polar, ese z, que es igual al módulo de z, por el coseno de teta más y por el seno de teta. Si ese valor de z, o ese número complejo z, lo elevo a un exponente n, sería por ejemplo z elevado a la n, eso va a ser igual al módulo z elevado también al exponente n. Eso multiplicado por el coseno, en este caso del ángulo teta, pero también ese ángulo teta multiplicado por n, o sea, sería n por teta, más y por el seno, ya no de teta, sino sería de n por el ángulo teta. O sea, ese es el teorema de Moix. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Moix. W sería igual a, tengo coseno de 16 más i por el seno de 16, todo eso elevado a la cuarta. En este caso yo observo que el módulo aquí va a ser 1. De la misma forma en el denominador observo que tengo una forma trigonométrica y su módulo en este caso va a ser 1. Entonces desarrollando, tendría aplicando el teorema de Moix, tendría que el módulo elevado a la cuarta, que simplemente va a ser 1. Coseno de 16 más i seno de 16, eso sería coseno. En este caso, como es 4, sería la multiplicación del exponente por el ángulo. Sería 4 por 16. Más y por el seno también de 4 por 16. Cerramos paréntesis. Tener presente todo esto. Esto es 4 por 16. Tener presente que todo esto corresponde al ángulo, tanto para el coseno como para el seno. Sigamos. Acá también aplico el teorema de Moix. Tendría raíz cuadrada de 2 elevado al cubo, simplemente va a ser raíz cuadrada de 2 al cubo. Todo esto por coseno
de 28, el ángulo de 28 se multiplica con 3, sería 3 por 28. En este caso más, y por el seno de 28 también se multiplica por el exponente, sería 3 por 28. Entonces cerramos paréntesis. Entonces también tener presente que este coseno es un 3 por 28. Y este seno también es un 3 por 28. Entonces tendría acá que todo esto sobre la misma idea. Coseno de 8 más i seno de 8 elevado a la 11. Acá yo tendría coseno de 8 por 11. O 11 por 8. Más i por el seno de 11 por 8. Tener presente que el 11 por 8 es todo el ángulo. Acá también. Una vez que ya apliqué el teorema de Moat, vamos a operar. Tendría que W va a ser igual a coseno por 4 por 16 es igual a 64. Más i por el seno de 4 por 16, 64. Todo esto por, que sería raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. 2 al cubo simplemente es 8. Sería raíz cuadrada de 8. Por coseno de 3 por 28 es igual a 84. Más i por el seno de 3 por 28, 84. Todo esto sobre, acá sería coseno de 11 por 8, 88. Más i por el seno de 11 por 8, simplemente 88. Entonces yo observo aquí que tengo multiplicación de mis números complejos en forma polar o trigonométrica. Entonces vamos a multiplicar. Cuando tengo multiplicación, tenemos que el número complejo, he vuelto a copiar el ejercicio, el número complejo va a ser igual, en este caso cuando se multiplican números complejos en forma polar o trigonométrica, se multiplican los módulos. Recuerda que el módulo aquí va a ser igual a 1 y sería 1 por raíz cuadrada de 8, simplemente raíz cuadrada de 8. Y en este caso, en la forma trigonométrica viene dado por la siguiente forma. Sería coseno simplemente por la suma de los ángulos. En este caso voy a sumar 64 más 84. Sería 64 más 84. Y eso correspondería al coseno. Luego sigue más y por el seno de la suma de los ángulos. En este caso sería 64 más 84. 64 más 84. Entonces cerramos paréntesis. Y cerramos toda la forma trigonométrica. Todo esto sobre coseno de 88 más y por el seno de 88. Entonces desarrollamos esto, tendría que W es igual a raíz cuadrada de 8 por el coseno de 64 más 88, ese es igual a 148. Más i por el seno de 64 más 84 sería 148. Todo esto sobre coseno de 88 más i por el seno de 88. Recuerda que cuando tenía una multiplicación se suman los ángulos. Cuando en este caso tengo una división en la forma polar de un número complejo, los ángulos se van a restar. En este caso, el módulo acá va a ser 1. Entonces yo tendría acá que W va a ser igual. Raíz cuadrada de 8 entre 1, simplemente raíz cuadrada de 8. Y ahora, tendría coseno. En este caso, los ángulos se van a restar. Entonces yo tendría 148 menos 88. Más y por el seno de la misma idea aquí. Los ángulos se van a restar. Tendría 148 menos 88. Entonces yo tendría que el valor de W va a ser igual a raíz cuadrada de 8 viene a ser un 4 por 2, que vendría a ser 2 raíz cuadrada de 2. Todo esto por el coseno de 148 menos 88, eso es igual a 60. Más y por el seno de 148 más menos 88, eso es igual a
60. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Tener presente aquí que el coseno y con el y seno en forma abreviada se representa por la siguiente forma, por la letra C, I y S. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Entonces yo tendría que W va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Vamos a representar la forma polar coseno de 60 más y seno de 60 en la forma abreviada, que va a ser igual a S y S multiplicado por 60 grados. Tener presente que 60 grados llevado a un radian, a radianes, es igual a pi sobre 3 radianes. Entonces el número complejo W en forma abreviada sería 2 raíz cuadrada de 2 por C y S por el ángulo 60, que es pi sobre 3. Entonces eso va a ser mi respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si el módulo de z más el número z es igual a 1 menos raíz cuadrada de 5 por i, me pide hallar el módulo de z elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo tengo que saber que el número complejo z es igual a más b multiplicado por la unidad imaginaria. Si yo quiero sacar su módulo, sería módulo de z va a ser igual a raíz cuadrada de la parte real a elevado al cuadrado, más la parte imaginaria b elevado al cuadrado. Entonces, una vez que ya tengo esto, reemplazo en la parte superior. Sería reemplazando, tendría que el módulo de z, que yo sé que es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, más el número complejo z, que es igual a más b por i. Todo esto va a ser igual a 1 menos raíz cuadrada de 5 multiplicado por la unidad imaginaria. Tener presente que yo tengo la parte imaginaria y esto va a ser la parte real. Entonces vamos a igualar. Entonces yo puedo decir que la parte real va a estar definido por raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, todo esto más a, que esto equivale a ser la parte real de este número complejo, que viene a ser 1. Y vamos a ver la parte imaginaria, que viene a ser, en este caso el que acompaña a la unidad imaginaria, b, que va a ser igual a la parte imaginaria de este número complejo, que es menos raíz cuadrada de 5. Entonces yo tengo acá un valor, tengo que el valor de b es menos raíz cuadrada de 5. Y esto va a ser ecuación número 1. Entonces yo tendría acá reemplazando en la ecuación número 1. Tendría que raíz cuadrada de a al cuadrado más, en este caso b, voy a poner menos raíz cuadrada de 5, todo eso elevado al cuadrado, más a, esto es igual a 1. Entonces yo tendría acá que raíz cuadrada de a al cuadrado más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería simplemente 5. Esto va a ser igual a 1 menos a. Este va a pasar como restante. Esta raíz lo paso al otro lado como potencia. Tendría entonces que a al cuadrado más 5 va a ser igual a 1 menos a. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá tengo que a al cuadrado más 5 va a ser igual. Tengo un binomio diferencial al cuadrado. Sería el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces la multiplicación de ambos, que sería 2 veces a, más el segundo al cuadrado, sería a al cuadrado. Observo aquí que a al cuadrado y a al cuadrado se eliminan. Este menos 2a pasa al otro lado para que sea positivo, sería 2a, y este 5 positivo pasa al otro lado como menos 5. 1 menos 5, menos 4. Entonces el valor de a, que va a ser igual, 2 pasa a dividir, sería menos 4 entre 2, sería menos. Entonces ya tengo el valor de a. Entonces, hallando el número complejo, el módulo, a mí me piden hallar el módulo al cuadrado. Como el módulo al cuadrado es igual al módulo, que es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, desarrollando esto tendría que, yo sé que el valor de a es menos 2,
sería menos 2 al cuadrado más b, que vale menos 5, menos raíz cuadrada de 5, todo eso elevado al cuadrado. Yo observo aquí que este potencia 2 con el índice 2 de raíz se elimina. Entonces me quedaría acá menos 2 al cuadrado, 4. Menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, simplemente me queda más 5. Y entonces el módulo elevado al cuadrado va a ser igual a 4 más 5, que es igual a 9. Entonces 9 es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el conjugado de z y el opuesto de z, siendo el número complejo z, que es igual a 6, más el conjugado del número 3 menos i, por el opuesto de menos 2 más 5i. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo sé que z va a ser igual a 6 más. Cuando es conjugado, lo que sucede aquí es, para el número complejo, la parte imaginaria cambia de signo. En este caso, si es menos, recuerda que sería menos 1 multiplicado por i. Si es menos, esta parte va a cambiar a más. Sería 3 más i. Y ahí es la parte conjugada para este número complejo. Todo eso multiplicado por la inversa, por el opuesto de este número complejo. El opuesto es con signo contrario. Si esto es menos 2, ahora va a ser 2. Si esto es más 5, ahora va a ser menos 5. Sería menos 5 multiplicado por i. Entonces vamos a desarrollar esto. Acá tengo multiplicación de números complejos. Tendría que z va a ser igual a 6 más. Vamos a multiplicar los números complejos. Tendría la parte entera. Sería 3 por 2, 6. Menos, sería acá 1 por menos 5, menos 5. Entonces pondría entre paréntesis menos 5. Es la parte real. Ahora vamos por la parte imaginaria. Sería 3 por menos 5, menos 15. Más 1 por 2, 2. Entonces sería más 2, todo eso multiplicado por la parte, por la unidad imaginaria. Entonces tendría que z va a ser igual a 6, más menos por menos, más. Sería 6 más 5, 11. Más menos 15 más 2, menos 13. Eso multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces tendría z que va a ser igual a 6 más 11, 17. Menos 13 multiplicado por la unidad imaginaria. Entonces ya tengo mi número complejo resuelto para el ejercicio dado. Pero a mí, ¿qué me piden? Nos piden el conjugado. El conjugado de z, que vendría a ser z con una rayita. Entonces vamos a representar este número complejo por su conjugado, que viene a ser igual. Conjugado cambia de signo en la parte imaginaria. Sería 17, en este caso, más 13 multiplicado por i. Ahora vamos a ver el opuesto. El opuesto del número complejo z, que viene a ser representado por z con un asterisco. Entonces, vendría a ser el número complejo z para este número dado, va a ser igual a, recuerda que cambia de signo, sería menos 17, si está con menos 13 va a ser más 13. Entonces ya he hallado el conjugado y el opuesto para mi número complejo z. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si z es un número complejo, o sea, acá observo el z, es un número complejo que verifica la ecuación. Tengo una ecuación. Me piden hallar el módulo de la función en z. Me piden hallar una función en el número complejo z. Me piden hallar de todo eso el módulo, donde la función y está definido por y al cuadrado menos 3y más 2. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Para eso tengo que saber el valor de z. Vamos a desarrollar esta ecuación. Entonces yo tendría aquí que 6 más 4i, todo esto sobre menos 5 más i. Como veo que hay una división de números complejos, lo que voy a hacer es multiplicar o hacer la división de números complejos. En este caso lo que se hacía era multiplicar por el conjugado del denominador, que era menos 5, y en este caso este más se convierte en menos i. Para que no afecte la expresión sería arriba también lo mismo, menos 5 menos i. Y acá sería más 3i, esto va a ser igual a 5i, todo esto sobre z menos 1. Entonces multiplicando, acá tengo multiplicación de números complejos. Sería 6 por menos 5,
menos 30. Acá era menos, sería 4 por menos 1, sería menos 4. Esta es la parte real. La parte imaginaria sería 6 por menos 1, menos 6. Y 4 por menos 5, menos, o acá sería más, menos 20. Esto viene a ser la parte imaginaria. Todo esto sobre, como tengo acá multiplicación de valores con signo cambiado, diferencia de cuadrados, sería menos 5 al cuadrado, en este caso es más, como el que acompaña la unidad imaginaria es 1, sería 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser más 3i, esto va a ser igual a 5i sobre z menos 1. Acá tendría menos 30, menos por menos más. Menos 30 más 4, menos 26. Más por menos, menos. Menos 6 menos 20 sería menos 26 multiplicado por i. Todo esto sobre menos 5 al cuadrado, 25. Más 1, 26. Todo esto va a ser más 3i. Esto es igual a 5i sobre z menos 1. Como acá tengo una suma de dos valores, todo esto está dividido entre un número, o sea, viene a ser una fracción, voy a separar cada uno en dos fracciones. Sería menos 26 entre 6 más menos 26 entre 26 multiplicado por i. Entonces separando tendría menos 26 entre 26 sería menos 1. Acá sería menos 26i entre 26 queda menos i. Que tendría más 3i. Esto va a ser igual a 5i multiplicado por z menos 1. Acá tengo menos 1, menos i más 3i es igual a más 2i. Todo esto es igual a 5i, todo esto sobre z menos 1. Lo que voy a hacer acá es, este valor paso a multiplicar y el valor que está aquí lo paso a dividir. Entonces tendría la siguiente forma. Entonces tendría que z menos 1 pasa al otro lado a multiplicar. Z menos 1. Esto va a ser igual 5i. Todo esto que está aquí lo paso a dividir y tendría menos menos 1 más 2i. Igual, tengo una división de números complejos. Vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Acá sería menos 1, como es positivo 2, ahora es menos 2. Para que no afecte la expresión, también arriba multiplicamos por lo mismo. Estamos haciendo división de números complejos. Entonces yo tendría acá que z menos 1 va a ser igual 5i por menos 1 por menos 2i. Eso lo vamos a mantener. Abajo vamos a operar. Sería menos 1. Recuerda que acá sería diferencia de cuadrados. Menos 1 todo eso al cuadrado más, en este caso 2 elevado al cuadrado. Yo tengo que z menos 1 va a ser igual a 5i multiplicado por menos 1 por menos 2i. Todo esto sobre 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. ¿Qué observo aquí? Observo que este 5 con este 5 en esta multiplicación de números complejos se elimina. Estos 5 se eliminan. Entonces tendría que z menos 1 va a ser igual a menos 1 menos 2z. Todo eso multiplicado por i. Este i está multiplicado todo eso. Tendría que z menos 1 va a ser igual a menos 1 por i menos i. Menos 2 por i sería menos 2 multiplicado por i elevado al cuadrado. Sería i elevado al cuadrado. Tendría que z, este menos 1 pasa al otro lado a sumar, sería menos i, sería acá menos 2, i al cuadrado es menos 1. Este menos 1 pasa como más 1. Tendría el valor de z que es igual a menos i, menos 2 por menos 1, más 2. Y esto sigue siendo más 1. Entonces el valor de z, ¿cuánto sería igual? Sería igual a 2 más 1, 3. Sería 3 menos i. Entonces ya tengo el valor de z. El valor de z al desarrollar mi ecuación es igual a 3 menos i. Pero a mí me piden hallar el módulo de una función de z. Para eso tengo este valor de z, lo tengo que reemplazar acá y convertirlo en función. Una vez que convierte ese valor, lo saco el módulo. A ver, a mí me piden hallar f de z, que eso se va a igualar a la función de i. Donde i se tiene que ser igual a z,
que a su vez z es igual a 3 menos y. Entonces eso voy a reemplazar en mi función. O sea, voy a colocar la función de f de y, que ahora es f de z. Voy a colocar en vez de y, voy a colocar ahora 3 menos y. Tendría acá que 3 menos la unidad imaginaria elevado al cuadrado menos 3 por 3 menos la unidad imaginaria, todo esto más 2. Voy a hallar el valor de f de z para poder hallar su módulo. Entonces, tendría f de z que va a ser igual a 3 menos y elevado al cuadrado. Binomio al cuadrado sería 9, o sea 3 al cuadrado, 9 menos 2 veces la multiplicación de ambos, que sería 3y, más, en este caso, y al cuadrado. Todo esto va a ser menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por menos y sería más 3y. Todo esto más 2. Acá tendré que f de z va a ser igual. Observo que este 9 con este menos 9 se van a eliminar. Entonces me quedaría menos 2 por 3y, sería menos 6y. Que sería y al cuadrado, y sería más menos 1. Recuerda que y al cuadrado es menos 1, más 3y, más 2. Entonces yo tendría que f de z va a ser igual. 2 menos 1 simplemente es 1. Menos 6y más 3y, eso va a ser menos 3y. Entonces yo tengo la función de z que es igual a 1 menos 3y. Vamos a hallar el módulo de la función de z. Esto va a ser la raíz cuadrada de la parte real, que es 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos 3. Todo eso elevado al cuadrado. Tengo el módulo de la función de z, va a ser igual a raíz cuadrada. 1 al cuadrado, 1. Menos 3 al cuadrado, 9. Entonces, el módulo de la función z sería raíz cuadrada de 1 más 9, 10. Entonces el módulo de la función de z es raíz cuadrada de 10. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice calcular el módulo de a más b y me pide hallar también el argumento de a más el argumento de b. Y me dan el gráfico. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Yo observo que tengo dos números complejos que representaban en paralelos ordenados en mi plano cartesiano. Observo que el número complejo A está formado por 3 y 4. Vamos a representar eso. Yo tendría que el punto 3, la primera parte, corresponde a la parte de los reales. Sería en este caso 3. Punto 4 se va a la parte de los valores imaginarios. Acá sería 4. De la misma idea, en el punto B o A fijo, porque a estos puntos también se les llama fijo. En este caso el A fijo, en el punto B, el número 5 le corresponde a los valores reales, entonces acá sería 5. Se trazaría aquí, punto 5, y acá vamos a ubicar el punto en el parte imaginaria, que vendría a ser menos 5. De la misma forma aquí, ubico un punto en los reales, que viene a ser 3, y ubico un punto en la parte imaginaria, que viene a ser 4. Entonces, vamos a hallar el valor complejo de A, el número complejo de A, que va a ser igual. Va a ser igual a 3, que es la parte real, más 4, que va a ser la parte imaginaria. También vamos a hallar el número complejo B, que está formado por 5, que le corresponde a la parte real. En este caso sería menos 5, que le corresponde a la parte imaginaria. Sería menos 5 multiplicado por y. Me piden hallar la suma. Entonces vamos a sumar A más B. Va a ser igual a 3 más 4y, que viene a ser que le corresponde a A, más el número que corresponde a B, 5 menos 5. Entonces operando esto tendría A más B va a ser igual. Sumamos las partes reales. 3 más 5, 8. 4y menos 5y va a salir menos y. Ya tengo la suma, pero a mí me piden el módulo. Entonces yo digo que el módulo, representado por A más B entre dos palitos. Entonces sacaría que el módulo A más B va a ser igual a raíz cuadrada. La parte entera, que es 8 elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que corresponde a menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Tengo que el módulo A más B va a ser igual. 8 al cuadrado, 64. Menos 1 al cuadrado sería más 1. Todo esto dentro de una raíz. Entonces el módulo A más B
va a ser igual a raíz cuadrada de 64 más 1, 65. Entonces ya tengo el valor del módulo. El módulo de A más B es raíz cuadrada de 65. Ahora me piden hallar el argumento. Tener presente algo aquí. El argumento viene a ser, en este caso, el argumento de A y el argumento de B. ¿Qué viene a ser el argumento? El ángulo. El ángulo que está formado con el eje de los reales hacia un punto determinado. En este caso tengo que saber la medida de este ángulo. Ahora, yo observo que en este afijo está determinado por el punto 3 y por el punto 4. Como este es 0, yo sé esta medida desde 0 hasta 3 hay una distancia. De 0 a 3 equivale a una distancia de 3. En la misma forma, para el punto en el imaginario, de 0 a 4 le corresponde una distancia de 4. Entonces yo puedo asumir que el ángulo corresponde para un triángulo rectángulo. Recuerda que eso sería un triángulo rectángulo, donde uno de los lados vale 3 y el otro vale 4. Ese es para un triángulo notable de 37 y 53. Donde este ángulo de aquí le va a corresponder, el que está opuesto a 4 viene a ser 53 grados. Ahora voy a hallar el ángulo que está en esta posición. ¿Qué ángulo le corresponde? Para el número complejo B. Como tengo los puntos 5 y menos 5, yo sé que de esta distancia de 0 hasta 5 en la parte real, corresponde de 0 a 5, hay una medida de 5. Entonces toda esta medida sería 5. Y en esta parte de aquí, que también es desde el punto 0 hasta menos 5, una distancia de ¿cuánto sería? Una distancia de 5 unidades. O sea, esta medida aquí sería 5. Como observo que acá hay 5 y acá también es 5, entonces este es un triángulo rectángulo. Recuerda que esto es un triángulo rectángulo de catetos que tienen la misma medida. Entonces, como tienen la misma medida, esto va a ser 45 y el ángulo de acá va a ser 45. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Del gráfico, vamos a ver el argumento de A. El argumento de A viene a ser de esta línea, de este módulo, con respecto al eje de los reales. Su argumento viene a ser 53 grados. Y ahora el argumento de B viene a ser del eje reales hacia la línea complejo B. Los reales hasta esta línea del complejo B viene a ser 45. O sea, el argumento de B es 45. A mí me piden hallar argumento de A más argumento de B. O sea, nos piden. El argumento de A vale 53 grados. El argumento de B vale 45. Ahora, 53 más 45, esto es igual a 98 grados. Entonces ya tengo la respuesta. Ya tengo el módulo de A más B, que es raíz cuadrada de 65, y argumento A más argumento de B es 98 grados. Esa es la respuesta en la número 7.